Saludos atentos a nuestros amigos observadores. Estamos en este segmento con Faustino Fernández, uno de los asambleístas electos por la provincia de Pastaza. Ahora viene lo más difícil, que es ejercer las funciones con el reto de no salir abollado, piteado, como ocurre regularmente en Pastaza. Usted conoce de la historia perfectamente, y prácticamente el Congreso, el Parlamento o la Asamblea ha sido el lapidario de los políticos de turno. Esperemos que no ocurra con su persona. El contexto y coyuntura nacional da cuenta de que en días anteriores el presidente de la República, haciendo uso de una norma suprema legalmente establecida en la Constitución de la República, cesó en funciones a la Asamblea Nacional, significando entonces de que se convocara por parte del Consejo Nacional Electoral a nuevas elecciones anticipadas a efectos de culminar con el periodo pendiente que quedó precisamente por cumplirse debido a la cesación de funciones, como digo, del Parlamento anterior. En estas circunstancias es de conocimiento ciudadano que el pasado 20 de agosto se llevaron a cabo a nivel de país las elecciones para nombrar precisamente un nuevo presidente y vicepresidente de la República, así como también de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. En este marco de acción, nosotros participamos representando a una organización política eminentemente local y que, gracias a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, nos dio la posibilidad y opción de llegar, como decía anteriormente, a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que lamentablemente, como usted bien ha referido, mi estimado Gustavo, en los últimos tiempos ha sido descalificada, lamentablemente porque los miembros de ella no supieron asumir con absoluta responsabilidad el mandato ciudadano, así como también atender las aspiraciones y caras necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. En ese sentido, tenemos un reto muy fundamental en el de saber reivindicar, en primer lugar, la institucionalidad público-política del país y, en segundo lugar, precisamente la gestión parlamentaria. Y en ese cometido, nosotros nos comprometemos a saber responder a esas expectativas ciudadanas que demandan precisamente un trabajo eficiente, responsable desde la Asamblea Nacional, al amparo de lo que significa el respeto a la institucionalidad pública y, más que todo, a cada una de las atribuciones y funciones que les asiste por responsabilidad cumplir a cada uno de los estamentos o poderes del Estado. Así, por ejemplo, el presidente de la República como ejecutivo del país, la Asamblea Nacional legislando y fiscalizando, y también la función judicial juzgando y sancionando, además de los poderes de control cumpliendo con su responsabilidad y su función. Es decir, hay que generar confianza en la ciudadanía de lo que significa la administración y el ejercicio de la función pública, que es un honor y una seria responsabilidad con la que asumimos este cargo de representación provincial, que se convierte además en una dignidad de jurisdicción nacional, porque el hecho, si bien es cierto, de llegar a la Asamblea en representación de la provincia de Pastaza, nos convierte tácitamente en asambleístas de la República. Y eso hay que saber devolver con creces la confianza entregada por parte de la ciudadanía a nuestro favor. Indudablemente coincidimos con todo lo que acaba de expresar. Si es que es su deseo, su convicción real hacer las cosas, y si todos tuvieran esa misma vocación y esa finalidad en función del bien común, pues viviríamos prácticamente en el paraíso, pero lamentablemente la realidad es distinta, y una sola golondrina no hace verano. Se necesita de las voluntades, en este caso usted es uno de todo el conjunto que componen los asambleístas. Para hacer cualquier gestión se necesita la alianza con otras personas que piensen lo mismo, en este caso
un bloque de la Amazonía como mínimo. Aparte que también, bueno, usted nombraba, ¿no?, al presidente en la función ejecutiva, legislativo, la parte judicial, todos tienen que hacer su trabajo eficientemente. Y bueno, aterrizando ya o ampliando más bien la visión al contexto nacional, no sabemos todavía quién va a ser el presidente de la República, pero sí ya están evidentes las mayorías que van a haber en el Congreso Nacional. Bueno, yo pienso, no sé si voy a decir algo que está fuera de la coherencia, pero pensaría yo que la elección de los asambleístas debería ser en la segunda vuelta electoral, Faustino. Bueno, lo que usted acaba con versado criterio, Gustavo, de señalar, claro, respondería a la necesidad de darle gobernabilidad al gobierno de turno, ¿no es cierto? En realidad el escenario político en nuestro país ha sido repetitivo en cuanto a pugnas de poderes. Pero aquí también entonces hay que ver la capacidad de liderazgo que tiene la autoridad para asumir la dirección y administración de un país. La opción que usted plantea daría la posibilidad de que se estructuren entonces mayorías, ¿no es cierto?, ya definitivas en favor del gobernante que resulte electo así. Y ya no habría minoría. Vuelta, ¿no es cierto? Pero sin embargo, aquí vivimos dentro de un sistema democrático en donde las reglas del juego están preestablecidas y a eso tenemos que allanarnos y saber respetar en democracia, porque lo importante en democracia justamente es saber ganar y saber perder. Pero también hay normas perfectibles. La voluntad ciudadana radica en la soberanía del pueblo y son los electores quienes deciden elegir finalmente a sus representantes. En el tipo de democracia que vivimos, que es la democracia representativa, ¿no? Que podría ser deliberativa, que se podría adoptar un nuevo sistema de gobierno. Bueno, estábamos con un invitado en alguna ocasión que dijo que quiere instalar un sistema ya no presidencialista, sino parlamentarista. Ahí sería necesario entonces para de pronto reformar estos conceptos de democracia y contenidos constitucionales, precisamente la convocatoria a una asamblea constituyente, que no es motivo de conversación en este momento. Así es, Faustino. En todo caso, coincidimos en que para generar acción se necesita el apoyo de otros asambleístas. Usted hablaba de conformar un bloque con el resto de asambleístas de la región amazónica, aliados con los de los límites fronterizos. Le pregunto, ¿cómo está esa relación? ¿Va a haber la apertura con el otro asambleísta de esta provincia para hacer conjunto? Bueno, déjeme con satisfacción señalar, mi estimado Gustavo, que aquella propuesta que nosotros la hicimos con absoluta honestidad, basados en la verdad ante la ciudadanía, está siendo replicada al momento actual desde otros sectores políticos a nivel provincial y también, por qué no decirlo, a nivel nacional. Se dieron cuenta de que lo que decíamos se fundamentaba precisamente en la realidad política del país, porque no nos olvidemos el oro y el moro. No nos olvidemos exactamente. Yo fui honesto en mi propuesta de campaña. No nos olvidemos que el periodo de gestión apenas es de 1 año y medio de labor parlamentaria para el asambleísta. Y en ese sentido, era difícil, imposible, caer en la demagogia, decir que se iban a elaborar o a construir una serie de nuevos proyectos o marcos normativos de ley para el país. Reformas. Por lo tanto, lo que sí nosotros decíamos en su momento era que se hacía indispensable y necesario la optimización de ese tiempo, recogiendo y revisando aquellos proyectos que empezaron ya con un trámite al interior de la Asamblea y que eran necesarios atinentes a la realidad actual de nuestro país. Eso en buena hora ha sido replicado, como decía anteriormente, ya desde otros sectores, y nos anima y nos entusiasma saber que nuestra propuesta llegó a la ciudadanía y a otros sectores políticos también. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que decíamos? En cuanto a un tema de fiscalización relacionado a la lucha contra la corrupción en el país, la misma que se ha llevado millones de dólares,
que pudieron haber sido bien direccionados, por ejemplo, para la atención de obra y servicio social en favor de las y los ciudadanos. La ley de extinción de dominio. Esta es una propuesta que lamentablemente la asamblea anterior la archivó porque por obvias razones no convenía a sus intereses. En ese sentido, la ley de extinción de dominio permitirá, por ejemplo, recuperar lo robado, lo mal habido por aquellos funcionarios y actores políticos corruptos o ineficientes que han hecho de la palestra pública política y del servicio público una cuota o una forma de vida. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante entonces retomar uno de los tantos proyectos que están pendientes de darle seguimiento en la legislatura. Pero también hay otro tema importante y que usted hacía referencia en su inquietud. ¿Qué gestiones nosotros venimos haciendo en cuanto a la propuesta de constituir, yo decía en su momento, un grupo parlamentario amazónico, diferente al concepto de bloque o bancada parlamentaria, porque no estamos en condición legal conforme la ley orgánica de funcionamiento de la legislatura para formar una bancada. La ley dice que mínimo tienen que ser o constituirse de 14 miembros afines y afiliados a una misma organización política, que no es el caso en la Amazonía ecuatoriana. Somos 13 asambleístas que representamos a las 6 provincias amazónicas y a la par también somos parte de diferentes organizaciones y movimientos políticos. En ese sentido, la opción y la alternativa válida es la conformación del grupo parlamentario amazónico que sí nos faculta este marco normativo dentro de lo que significa la operatividad política en la Asamblea Nacional. Y al respecto, con satisfacción le digo que nosotros inmediatamente al conocer prácticamente ya los resultados preliminares que se hacían sobre nuestra participación electoral, establecimos primeros acercamientos con varios asambleístas de la región. Posteriormente lo hicimos ya de manera personal. Con otros lo hemos mantenido de manera telefónica o telemática, habiendo de alguna manera la receptividad, logrando consensos importantes sobre esta propuesta. Pero para ello es necesario que establezcamos una agenda mínima de coincidencia y de intereses de la región amazónica en sus diferentes jurisdicciones provinciales. Y en ese sentido, de lo que vamos consensuando hay temas importantes como, por ejemplo, en cuanto a lo que significa la fiscalización a los fondos, recursos y administración de lo que ha sido la CTA a nivel de Amazonía. Por otra parte, otro tema también importante consensuado. ¿Desde el año pasado para hacer esa revisión o desde...? Habría que ver, habría que analizar. Es un tema que de alguna manera existe un común criterio en cuanto a la revisión sobre el accionar de lo que ha significado el cumplimiento o no, por ejemplo, de la ley amazónica en favor de las provincias de la región. Otro tema de coincidencia común, por ejemplo, también es el del mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial estatal amazónica, es decir, de la troncal amazónica. Otro aspecto importante también es la defensa de la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente, es decir, el respeto a los derechos de la naturaleza que hoy por hoy están consagrados en la misma Constitución de la República. Y en el ámbito de derechos humanos, temas de carácter social, como por ejemplo la inyección o inversión de recursos para la optimización en cuanto se refiere a la atención de salud, educación y otros. Son temas de agenda que se están proponiendo a efectos de que este grupo parlamentario que se formaría, pues tenga una guía y un norte de acción en conjunto en el Parlamento Nacional. Y ello nos permitirá, pues,
para con solvencia y con mayor presencia poder entrar al debate nacional de temas de coyuntura con otros bloques y con otras bancadas en el Parlamento ecuatoriano. De esa manera estaríamos inaugurando, si bien es cierto han existido intenciones anteriores, sería un hecho inédito que se constituya este grupo parlamentario que esté a la par de la discusión y del debate de temas de interés tanto regional en beneficio de nosotros los amazónicos como por supuesto también para beneficio del país. Para lograr esto, como dijimos, se necesita la unidad. ¿Ya ha conversado para ver si tienen coincidencias con el otro asambleísta electo de la provincia? Les decía justamente de que nosotros habíamos iniciado este proceso de cabildeos y de conversaciones. Y claro, con la sensación de las otras provincias me dio, pero claro, con el para dar ejemplo, creo que era necesario comenzar desde casa, mi estimado Gustavo. Eso es lo que quería que me diga. En días anteriores me permití hacer una llamada telefónica al ingeniero Jaime Guevara, asambleísta también. Nunca tiene problemas con él, ¿no? Provincia de Pastaza, no. Qué bueno. Ha habido una relación de mucha consideración y respeto. Y yo debo reconocer que prontamente el colega asambleísta supo responder favorablemente a nuestra invitación, a tal punto que ya tuvimos una primera reunión o encuentro o una mesa de diálogo en donde más o menos escudriñábamos y compartíamos estos criterios. Y con él también hemos coincidido, hemos mantenido identificación en esta problemática, estableciendo un compromiso de que en las próximas horas, en los próximos días, retomaremos estos diálogos a efectos de saber responder, como decíamos anteriormente, con absoluta responsabilidad a las aspiraciones de la ciudadanía en la provincia de Pastaza. Qué bueno que así sea, y como saben decir en la toma de juramento de las autoridades, si así los cumplen, que bueno, el pueblo los felicite, y si no, pues que sean sancionados por el mismo pueblo, porque de lo que ha ocurrido en periodos anteriores con los antecesores asambleístas de ustedes, es que no han sido llevados. Y eso, pues, esa falta de unidad sí perjudica al pueblo. En esta ocasión, bueno, le hemos preguntado a Jaime Guevara y él ha dicho que tendrá toda la apertura necesaria para hacer equipo con usted. Y ahorita usted nos confirma que también habrá esa apertura. Sí, eso es importante y digno de destacar. Como usted bien decía, hay un respeto mutuo entre los dos colegas hoy ya electos asambleístas por la provincia de Pastaza. Y yo creo que bajo esos conceptos habrá la posibilidad de encaminar una labor conjunta. No nos olvidemos. Pero Jaime, de creer, él será el líder de la bancada y usted de pronto también, no habrá problema en eso, no sé. Yo no tengo inconveniente alguno en figurar o no dentro de lo que significa el accionar ya parlamentario. A mí lo que me anima es el servicio con responsabilidad en favor de nuestros mandantes, en favor de nuestros conciudadanos. Pero ojo, lo que sí reivindico es que en esta oportunidad, en este corto periodo de transición de apenas año y medio, reitero, tenemos que reivindicar, sobresalir como amazónicos, porque si desaprovechamos de esta oportunidad histórica, inédita que se presenta en el escenario político del país, seguiremos siendo parte de una región lamentablemente desplazada dentro del contexto político nacional. Y aparte de todo, usted está poniendo mucho en juego su prestigio, su trayectoria, no solo a nivel personal, sino familiar, diría yo, porque proviene de una familia de conocidos políticos que han hecho historia, familiares directos suyos, prefecto, alcalde del Cantón Pastaza. Concejales, usted mismo, que tiene su prestigio. Y no valdría la pena, ¿no?, que vaya a defraudar de pronto al pueblo con tantas cosas que se ha escuchado, ¿no?, de que entran a negociar puestos y esas cosas. Más allá del prestigio, y disculpe que le interrumpa su intervención, mi estimado Gustavo, más allá del prestigio o del orgullo, ¿no?, lo que a nosotros nos motiva es el compromiso, el servicio para con quienes confiaron en nosotros. Bueno, usted en una entrevista primera que tuvimos hace unas semanas atrás nos decía que ya quería iniciar una nueva etapa de la vida, más tranquila, pero que aceptó esta propuesta que vino desde el área de la juventud,
en el escenario de que haga un excelente papel, caramba, le van a pedir que se vuelva a candidatizar para el 2025, ¿qué va a hacer ahí? En esta oportunidad, para participar como candidato a la Asamblea, fue necesario, por supuesto, la invitación de una organización política, pero lo más importante y destacado fue la conversación, el diálogo, el consenso y aceptación que hubo dentro de mi entorno familiar. Creo que el político se sentirá bien respaldado, ¿no es cierto?, cuando cuenta con la confianza, el apoyo de su familia. Y entonces, en su momento, la familia habrá de pronunciarse respecto a esta inquietud que acaba usted de referir. Muy bien. Muy bien. En una entrevista que tuvimos inicialmente, asimismo, usted comentó, exactamente usted ha dicho que su accionar en la Asamblea se basará en lo que recoja la iniciativa popular para la creación o reforma programática de la ley. ¿Cuál es el mecanismo que va a emplear? No sé, mesas de diálogo, cabildos. Sí, precisamente uno de esos temas será pues el de llegar a territorio, porque una de la acción que nosotros lo hemos expresado en la campaña electoral ha sido de que nuestro ejercicio como asambleístas no solamente se circunscribirá a lo que es la participación y asistencia en el pleno de la Asamblea Nacional, de pronto también en las comisiones permanentes que conforme la estructura orgánica existen en la Asamblea Nacional, sino que algo muy importante será nuestra labor también en territorio, porque no nos olvidemos inclusive que el observatorio de la legislatura conmina, recomienda, sugiere también así hacerlo. Más allá de ese marco normativo, nosotros por nuestra propia decisión y voluntad hemos planificado que nuestra labor parlamentaria la complementaremos justamente con nuestra participación y presencia en territorio. De allí que el personal que yo le decía va a estar de acompañamiento a nuestra gestión, tiene que estar plenamente identificado con la provincia de Pastaza y por supuesto también ellos acogerse a estas jornadas laborales y de trabajo a efectos de responder a esas aspiraciones y más que todo a la confianza que nos entregó la ciudadanía el pasado 20 de agosto. Vamos a trabajar tanto en la Asamblea cuanto en territorio. De hecho, vamos a instalar una oficina aquí en la ciudad de Puyo a efectos de cumplir con este mandato y con esta predisposición de servicio. Una oficina aparte porque ya había la Casa Legislativa se llama, no sé si la gente conoce, no sé qué tan activa estaría, pero había una oficina legislativa. ¿Usará esta o será otra ya particular, digamos? Dependería de cómo están las condiciones. Habría que revisar cómo está la operatividad, cómo está el funcionamiento, porque si existe una Casa Legislativa es de entenderse que a la par de ello habrá ya una estructura operativa, administrativa, recursos humanos y talento humano. Habría que 2 o 3 personas. Habría que conocer, pero siempre y cuando ese personal sea de confianza, que genere confianza y tranquilidad para el desempeño eficiente del asambleísta. Y si no está en esas condiciones, pues usted instalará una opción alternativa. Bueno, y ha dicho usted algo clave, que va a estar en territorio también, porque eso también es una situación que ha ocurrido, ¿no? Los asambleístas son electos y se van a la ciudad de Quito a vivir, pasan ahí y ya no se les ve por aquí. Es lo que comúnmente dice la gente del pueblo. Les invitan a las fiestitas de los pueblitos y todo eso y ya no aparecen. En su caso, ¿va a seguir viviendo en Puyo o va a irse a vivir en Quito? Cuéntenos cómo se va a organizar. Habrá que organizarse desde el entorno familiar y cuanto también ya para el desempeño laboral. Lo que sí estamos claros y conscientes es de que este año y medio de gestión parlamentaria va a exigir un serio compromiso de trabajo y más que todo cumplir con responsabilidad esta función. De pronto habrá que sacrificar inclusive asuntos personales, familiares de nuestro entorno social
para priorizar lo que significa el cumplimiento de este mandato popular. Bueno, y entiendo que como su esposa ya está un poco más librecita, estará con usted a donde vaya, supongo, Sí, ¿no? es básico y fundamental el acompañamiento de la familia y más aún del entorno cercano a uno. Así es. Qué bueno que así sea y que haya esa unidad, esa comprensión. No nos olvidemos que llevamos un matrimonio o una relación matrimonial ya de más de 40 años, Ya a ¿no? estas alturas, Entonces, ya, ¿qué va a estar pensando en cosas eso que también no es vienen al caso? importante destacar dentro del accionar político, ¿no? De que nosotros representamos a esa forma tradicional de mantener y convivir en un hogar, en una familia. Cosa que se está perdiendo en los actuales tiempos, ¿no? Los valores del matrimonio, entre Los otros. valores del Los matrimonio. sacramentos que están sagradamente establecidos dentro del mandato cristiano, De los ¿no? últimos supervivientes, diría yo, conjuntamente con don Luchito Morocho, que es Fieles a la causa. fieles a la causa, agarraron la cruz de Cristo y siguen adelante, porque ya, bueno, estamos en otros tiempos y ya se vienen a constituir una minoría. Y los más jóvenes, Especies raras. en mi caso mismo, yo por ejemplo nunca me he casado en la vida, no sé qué vaya a pasar más adelante, pero ya es complicado, el simple hecho de la convivencia entre pareja ya se ha hecho difícil, no se diga ya estar con los hijos y todo. Y ya los chicos en un buen porcentaje ya no están criándose con papá y mamá juntos, ya Las costumbres, tradiciones, valores, hay conforme el muchas... cambio de la sociedad también se van tornando volubles, ¿no? A Sí, hay las muchas... nuevas realidades que se Esto es un presentan efecto, en la sociedad. es un efecto del postmodernismo, diría yo, y bueno, en todo caso, una familia que se ha mantenido a través del tiempo sí le da la base sólida para que en el resto de su accionar también sea de la misma manera. Faustino, dentro de las comisiones que se forman en la Asamblea Nacional, ¿a cuál se siente usted mejor preparado, al cual le gustaría formar parte? Bueno, de lo que hemos revisado el marco normativo vigente para la Asamblea, se establece que cada asambleísta tiene el derecho de participar en una de las comisiones permanentes. Además, también optar por una de las delegaciones que se dan en la Asamblea Nacional. Yo he dicho de que de acuerdo a los perfiles de cada asambleísta deberían irse estructurando estas comisiones a efectos de que el producto o el resultado de su trabajo Obedezca una experticia de respuestas que cada favorables. uno debe tener. Entonces, Claro. mire, en ese sentido, es más, nosotros hemos venido planteando justamente en estos diálogos, cabildeos o conversaciones con los colegas asambleístas con quienes ya hemos tratado estos temas, hemos sugerido que cada uno de nosotros, por ejemplo, los amazónicos, deberíamos inscribirnos e incluirnos y participar en todas y cada una de las comisiones permanentes que alrededor de 15 o 17 existen en la Asamblea dentro de la estructura orgánica operativa, a efectos de que todos los amazónicos tengamos, por ejemplo, acceso a la información, al tratamiento de los diversos temas que se debaten dentro de lo que es la coyuntura nacional. Porque ¿qué es lo que ha pasado de manera recurrente? Que a los amazónicos les han puesto, les han ubicado en comisiones no muy trascendentes para el debate político nacional, hasta cierto punto como relleno, ¿no? Entonces, en ese error creo que no debemos caer ni repetir la historia. El asambleísta también tiene que ser protagonista. Entonces, y en ese sentido, buscar los espacios. yo, por ejemplo, personalmente a su pregunta les respondo que me gustaría ser miembro de la Comisión de Organismos Locales, de los de régimen seccional, porque, en primer lugar, yo soy parte, como invitado, de un movimiento que lidera el prefecto de la provincia de Pastaza, y eso nos daría la posibilidad de trabajar de manera conjunta, coincidente, con la prefectura de Pastaza. Además, usted conoce, la ciudadanía conoce, de que he sido por 2 ocasiones concejal del gobierno municipal del Cantón Pastaza, y eso nos ha dado la oportunidad, por lo menos, de tener un básico conocimiento de lo que significa la legislación en cuanto a estos organismos de desarrollo local.
Por lo tanto, mi aspiración sería ser parte entonces, reitero, de la Comisión de Gobiernos Locales, que existe dentro de la estructura de la Asamblea Nacional. Ajá, correcto. Estimado Faustino, quisiera también consultarle en esta parte, dado los resultados electorales que del domingo 20 de agosto, prácticamente su persona, conjuntamente con el movimiento que la auspicia Semilla, quedaron en segundo lugar en porcentaje de votación. ¿Es un triunfo con sabor agridulce? ¿Se esperaba esos resultados o aspiraban un poquito más? Bueno, siendo honestos, el movimiento Semilla, el pasado 20 de agosto, perdón, obtiene un doble triunfo. Primero, alcanzar una curul ante la Asamblea Nacional. Segundo, ser parte de la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano de responder favorablemente por el sí en la consulta popular. En ese sentido, nosotros consideramos que es meritorio haber alcanzado estos resultados, porque, mi estimado Gustavo, siendo infidente, nosotros hicimos una campaña muy austera, muy modesta, muy humilde. A diferencia de las expectativas o de la costumbre que ya se ha hecho, lamentablemente, que entran a las comunidades con cosas, con regalos. Y se ha podido demostrar, mi estimado Gustavo, que haciendo así una campaña basada en la honestidad, en la verdad, en la propuesta clara, honesta, sincera, sí se puede llegar. Sin mayores regalos, o sin regalos más bien. Sin regalos, porque nosotros no tenemos capacidad económica para solventar aquellos egresos. Y yo, déjeme decirle que creo que nosotros fuimos los únicos actores políticos y organización políticas que habríamos cumplido correctamente y a cabalidad con los montos de inversión establecidos dentro de lo que significa el reglamento de elecciones. ¿Qué es cuánto? 3.900 era para el candidato y creo que alrededor de 1.200 más algo para el movimiento político. Nuestras cifras no dan más allá de aquello. Porque como usted bien sabe, y ya lo he referido en esta conversación, yo soy un servidor público jubilado que sustento mi sobrevivencia y la de mi familia solamente con el cobro de las pensiones jubilares. Y 2 pensiones jubilares he sacrificado para invertir en esta campaña. Y le digo con honestidad, la pensión jubilar del mes de junio y la del mes de julio. Eso ha servido para financiar mi campaña. Ha habido, eso sí, colaboraciones adicionales, ¿no? Que en total nos dan un monto que digo, estaría ahí frisando lo que significó los montos de inversión establecidos como gasto electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, podemos decir que en realidad es un triunfo y se ha marcado la diferencia porque estoy seguro, y ahí usted dígame así mismo con la absoluta sinceridad, yo creo que dada la cultura política de Pastaza, más bien la gente sí, de pronto sí le ha haber pedido ayudas, cosas, dígame usted la realidad. Y lo siguen haciendo, mi estimado Gustavo. Pero para nosotros es un compromiso, ¿no? Mire, por ejemplo, una serie de pedidos, de solicitudes que han venido. Nosotros les hemos dicho, no, lamentablemente no estamos en capacidad de solventar. Pero no le han condicionado por ejemplo, el voto. Ventajosamente no. Creo que la gente también, la ciudadanía, tanto del sector urbano, rural, conoce de nuestra condición. Y más que todo, conoce de nuestra responsabilidad con que nos hemos desempeñado, ¿no es cierto? O sea, más bien son los políticos los que han hecho acostumbrar a eso, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros, ¿qué les decíamos a los ciudadanos? Si ustedes reciben la visita de candidatos que les van a entregar kits alimenticios, víveres, y más donaciones. Hasta dinero se ha escuchado. Les decía, una cajita de fósforo de adentro, un billetito. Reciban, coman, bailen, disfruten, porque al final de los finales son ustedes los que mediante una decisión personal deciden en las urnas. Y eso vemos que de alguna u otra forma se ha cumplido y se evidencia con los resultados electorales. Así los resultados son evidentes. Pero déjeme decirle algo que a mí durante el periodo de campaña y ya en el día de elecciones me preocupaba. Como que lamentablemente faltó más difusión e información
desde el organismo rector del sufragio, es decir, desde el Consejo Nacional Electoral, sobre la forma de elegir en esta oportunidad a los asambleístas. Sí. Se cambió la metodología precisamente al método de Wester, que establecía que en esta oportunidad el voto era en plancha, consignando una sola raya en la papeleta electoral. Lamentablemente eso generó confusión y las estadísticas y los datos dan cuenta de que sumado al número de ausentismo y votos nulos y votos blancos, en Pastaza estaría bordeando alrededor de entre el 20 y 25%, si no es más. Es una alta cifra que de pronto responde precisamente, en primer lugar, a la diversidad de candidaturas y de organizaciones políticas participantes dentro de este proceso. Y en segundo lugar, a la falta de información sobre la metodología de la votación. Veníamos de una costumbre de elegir entre listas, es decir, haciendo más de una raya. Lamentablemente, esa costumbre se mantuvo en un alto porcentaje en la ciudadanía, lo que desembocó, en definitiva, en el elevado número de papeletas nulas. Y para finalizar, yo voy a destacar 3 cosas. Don Luchito nos dice que leamos los mensajes, ya lo vamos a hacer. Quiero, pero antes que se me vaya la idea, destacar 3 cosas de esta entrevista con Faustino Fernández. Primero, él ha mencionado la importancia de la propuesta matriz que él ha hecho, que es una propuesta aterrizada, posible, factible, en el sentido de revisar los proyectos de ley que ya están encaminados, que están en carpeta, que han sido archivados, y uno de ellos, el más importante, la ley de extensión de dominio. 2, que procurará la unidad con todos los asambleístas amazónicos. Ha manifestado expresamente que no tiene ningún inconveniente con el otro asambleísta electo, que es el ingeniero Jaime Guevara, para en unidad buscar temas de beneficio común para la provincia y la región amazónica. Y 3, que no se desvinculará del territorio de Pastaza, es decir, que no es que se vaya a Quito y ya no se va a asomar por acá, sino que va a estar pendiente de todo lo que ocurra. ¿Algo más? Pero sí, y yo lo que quisiera también destacar, si bien es cierto en cuanto al tema de fiscalización, nos hemos referido, por ejemplo, a lo que sería el retomar el tratamiento a la ley al proyecto de ley de extinción de dominio. En cuanto al tema legislativo, asimismo yo he venido señalando y diciendo la importancia y la necesidad de retomar el seguimiento y tratamiento también de otra ley muy importante y que nos conviene a los amazónicos. Y me refiero a la ley de desarrollo fronterizo. Esto lo hacemos en base a lo que está establecido en el artículo 249 de la Constitución de la República, que lamentablemente pasó desapercibido en la asamblea anterior y anteriores. Esta articulación, este mandato constitucional, prevé que los cantones de cuyos territorios nos encontremos total o parcialmente dentro de una franja fronteriza y territorial de 40 kilómetros, recibamos atención preferencial, mi estimado Gustavo. Nosotros estamos dentro del cordón fronterizo, entonces nos asiste este derecho de recibir desde el gobierno central atención preferencial, se dice, para afianzar una cultura de paz y algo muy importante, el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales. Esta opción que está inscrita y consta dentro de la Constitución de la República nos viene bien a las provincias amazónicas porque estamos ubicadas en el cordón fronterizo. Y para apuntalar precisamente este proyecto, será necesario, y de hecho lo estamos tratando ya de establecer contactos, también con los colegas asambleístas electos que forman parte de las otras provincias que también se ubican dentro de este cordón fronterizo. Por ejemplo, en la costa al norte tenemos la provincia de Esmeralda, tenemos el Carche en la serranía ecuatoriana, por el sur tenemos a la provincia de Loja y también tenemos por la costa a la provincia de El Oro. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, desde el financiamiento en el presupuesto general del Estado, se pueden inyectar recursos para lo que es, por ejemplo, proyectos de soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? Inversión desde el Estado, desde el gobierno central,
para mejorar los procesos productivos agrícolas de la provincia de Pastaza, para incentivar a la economía popular y solidaria a través de los emprendimientos locales. Por ejemplo, también la inyección oportuna y necesaria de recursos para mejorar la infraestructura de salud, de educación, para reivindicar y defender los derechos colectivos y sociales de nuestros pueblos originarios y nacionalidades, la defensa de la interculturalidad que es identitario en nuestra Amazonía. Entonces, mire, este proyecto de desarrollo fronterizo es importante y necesario tratarlo y consensuarlo. Ojalá haya la posibilidad y la predisposición. El marco constitucional nos faculta encaminar este proyecto. Y al amparo de ello, nosotros sabemos, hoy por ejemplo, viendo la realidad actual de la provincia de Pastaza, que aquí necesitamos políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos e inversión. Y eso nos puede dar la posibilidad, este segundo cuerpo legal que estaría vigente en favor de la Amazonía, adicionalmente a la que ya existe, la Ley Especial Amazónica, la misma que se fundamenta y se respalda y entrega recursos a través de la venta petrolera. Este segundo proyecto de ley se financiaría directamente en el presupuesto general del Estado. Estamos con el tiempo para esta entrevista, estimado Faustino, así es que le vamos a dejar en sus palabras finales para su despedida. Bueno, muchas gracias. Reiterar mi reconocimiento a la Gerencia General de Semanario El Observador en la persona de don Luchito Morocho, del equipo periodístico, con usted, mi estimado don Gustavo Tustón, de los colaboradores. Gracias. Cristian Morocho en los controles. Hay que nombrarlo también. Muchas gracias por esta invitación y reiterar mi sincero y muy sentido agradecimiento a la ciudadanía de Pastaza que, como decíamos al inicio de este diálogo, muy gentilmente y de manera incondicional supo brindarnos ese apoyo en las urnas del pasado 20 de agosto. Nuestro compromiso es saber ser recíprocos con el desempeño de nuestra función, siempre atendiendo los requerimientos y aspiraciones ciudadanas. Muchas gracias y siempre a la orden. Pensé que iba a decir, juro ante Dios y ante la patria que jamás os defraudaré, pensé que iba a decir. O si no, y de esta manera estamos llegando a la parte final de lo que ha sido Sonovisión. Es noticia. Muy bien, muy bien. Con esa despedida muy alegre y con mucho ánimo les estamos diciendo gracias a nuestros amigos de observadores por su presencia a través del medio de comunicación en esta entrevista y nos veremos la próxima semana con más invitados. Buenos días. Muchas gracias.